nosotros somos de la idea que el rapto de la iglesia va a ser primero a la tribulación de estos primeros 3 años y medio y posteriormente al periodo ya más fuerte que se le llama la gran tribulación. Hoy vamos a pasar al segundo jinete, que es el jinete del caballo bermejo o un caballo rojo. Entre lo que es el arrebatamiento y la segunda venida hay un periodo específico de tiempo en el que se van a llevar a cabo unos eventos que vamos a estar estudiando, ¿okay? Entre el arrebatamiento y la segunda venida. Pero no quiere decir que mientras eso esté ocurriendo aquí, allá en el cielo no estén pasando cosas. En el cielo también se van a llevar a cabo otros eventos que también vamos a ver en su debido momento, pero que por la naturaleza de que es un libro, las cosas no se pueden simultáneamente leer, sino vamos a ir leyendo cosa y la otra, pero que estemos muy claros, pues eso lo veremos quizás más adelante cuando hablemos de las bodas del Cordero, quizás, que es muy importante ubicarnos en qué momento justo de ese proceso nos vamos a encontrar en el momento en que nos vienen a buscar, porque recuerden que la iglesia es la novia, pero cuando la iglesia, el mismo Apocalipsis comenta que cuando ya viene la segunda venida, el Señor no viene con la novia, sino que viene con su esposa. Esos pequeños detallitos son importantes aclararlo, que en ese periodo de tiempo, que creo que son 7 años, si mal no recuerdo, que ocurren cosas tanto en el cielo como acá abajo, ¿no? Para que veamos que sí, vamos a describir esas que están sucediendo durante esos 7 años, pero ahí arriba van a estar pasando cosas también. Pues nos ubica en este punto en que la iglesia va a ser levantada, los muertos en Cristo van a ser resucitados y los que hayamos quedado seremos arrebatados. Ese punto es al que se refiere el Señor, tiempo específico de 7 años en donde van a suceder muchas cosas y algunas mientras están sucediendo unas aquí, otras van a estar sucediendo allá y pues cuando lo mencionaba ahora, me recordaba la Biblia escrita cronológicamente, donde van explicando los distintos acontecimientos y cómo nosotros, pues nuestra formación, nosotros nos hemos educado como cronológicamente. La realidad, el mundo no funciona así. En el mundo están sucediendo cosas, ahora mismo están sucediendo otras cosas en el mundo, aparte de lo que nosotros estamos viviendo aquí. Y eso mismo sucede con la palabra del Señor, cuando hablaba de los reyes del norte, los reyes del sur, que te traía, te hablan primero de los reyes del norte, después te hablan de los reyes del sur. Uno a veces piensa que primero vino uno y después viene el otro, y a veces pues estamos hablando de sucesos que sucedieron a la misma vez, y eso pues sucede en este pasaje que está narrando Apocalipsis. Posiblemente en este momento esa persona del anticristo esté entre nosotros. No estamos hablando de un niño recién nacido, estamos hablando de un líder ya formado, ya conocido. Quién sabe, o sea, dependiendo, claro, como no sabemos ni la hora ni el día, pero pudiera darse la situación donde sí, hoy en día ese líder esté formándose, esté desarrollándose, o a lo mejor ya está dentro de algún gobierno, algo que nosotros pues realmente a veces no pensamos. Sobre todo que va a ser una persona que se va a levantar, un líder prominente, carismático, persona inteligente. El Señor tiene un plan y el plan del Señor se va a cumplir como quiera, y nosotros sí sabemos el photo finish completo porque lo estamos estudiando y porque leemos la palabra del Señor, pero yo siento que esto que tiene el anticristo se va a dar sí o sí, muy independientemente de que nosotros estemos estudiando esto y sepamos. Y yo creo que esto se va a dar de una manera que nosotros eso no, quizás ni lo vayamos a ver, es lo más probable que no, porque nosotros no vamos a poder ni identificarlo, ni decir ese es, porque quizás decir ese es o lo identificamos, lo encontramos, pueda ser una piedra de tropiezo. Entonces, a lo mejor el Señor quiere que ni siquiera nosotros como cristianos podamos identificar quién es, porque nosotros no, lo más probable es que nosotros no vamos a estar aquí. No siento que vamos a vivir esa circunstancia. Sí, aunque Él estuviese por ahí, no es hasta que nos vayamos nosotros que Él va a manifestarse realmente. Claro, entonces por eso es que nosotros podemos sabemos todas las características, sabemos cómo va a ser el personaje, tiene un perfil,
pero ¿de qué nos sirve si al final y al cabo nosotros no vamos a poder advertirle a la gente, ese es, aunque sepamos quién es, ¿no? No podemos, no. Sí, porque no No lo vamos a vamos estar aquí para eso. no lo vamos a saber, no lo vamos a ver tampoco. Yo tengo una inquietud. A la iglesia que yo iba, dieron un tremendo, pero de Apocalipsis, un estudio. Y cuando llegó este tema del arrebatamiento, yo me levanté y le dije a la persona, yo entiendo que no importa cuándo sea el arrebatamiento, si es al principio, si es en el medio o si es al final, porque lo realmente importante es que nosotros estemos preparados para resistir todo lo que va a venir, independientemente del momento que sea. Gloria a Dios y sea justamente rapidito antes de que empiece nada, pero tenemos que estar preparados porque mi preocupación es que hay tantos cristianos que dicen, no, yo no me preocupo de eso porque eso no nos va a tocar a nosotros, que si ven que el tiempo se sigue demorando y siguen pasando cosas como nos están pasando, que cada uno dice, pero ¿y qué es esto? Terrible, su fe no resista y esa es mi inquietud, esa es mi preocupación, de que tenemos que prepararnos de tal manera en nuestra fe y hacernos fuertes, porque la escritura dice que tenemos que ser hasta la muerte y eso no es fácil, que nosotros estemos preparados para, independientemente del momento, y gloria a Dios sea al principio, cuando Él haga el rapto, pues que nosotros hayamos podido resistir, como dice la escritura, resistir el día malo, para que nos encuentre el Señor, estar firmes y podamos entonces unirnos con Él, porque como dice Benjamín, se va a cumplir, punto. Y el Señor viene porque viene, porque el mismo Jesucristo mismo lo dijo, yo regreso, así que... Estaba oyendo una predicación y oía sobre Hitler, cómo Hitler fue avanzando y nadie se dio cuenta. Estaba hasta escondido el genocidio que estaba ocurriendo. Así que yo creo que muchas cosas van a ocurrir y van a pasar desapercibidas por la mayoría de las personas pensando que es algo natural y común y no van a ver lo malo hasta que, ¿verdad?, alguien le abra los ojos y le haga entender. O sea, yo creo que esto es como dice, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos las cosas ocurren. El rapto de la iglesia va a ser en un abrir y cerrar de ojos, vamos a estar fuera del escenario y va a empezar todas estas situaciones que nos dice la palabra del Señor. Como sucede en todo, hay varias interpretaciones de cuándo va a ocurrir el rapto. Unos piensan que va a ser antes, otros piensan que va a ser después. Particularmente, yo pienso que va a ser antes, pero eso no quita el que si yo pienso que no voy a pasar por la gran tribulación, yo no esté preparada y haciendo lo que el Señor me envió a hacer antes del rapto, porque pues puedo quedarme. O sea que nosotros sí tenemos un mandato que Dios nos ha dado y tenemos que estar bien preparados, sea la teoría de antes o el después, que en el momento que el Señor venga, estemos seguros de que vamos a estar con Él. Y pues no confundirnos ante tantas teorías que están presentes hoy en día y todas las que vendrán. Y tenemos que estar bien instruidos en la palabra y cada día estudiar y pidiéndole al Señor que nos dé ese discernimiento para que podamos saber y entender qué es lo que tenemos que hacer y que estemos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Él. Porque es bien importante que no nos confundamos y el Señor nos quiere que estemos claros en todas estas cosas y yo le doy las gracias a Él, ¿verdad? Porque a través de estos estudios pues le estamos conociendo más y más para poder evitar eso, que cualquier cosa nos vaya a confundir y nos saque del camino. Así que seguimos orando para que el Señor nos siga dando la dirección, que es lo más importante. Y sobre todo para los que nos ven quizás posteriormente o ven los vídeos que entiendan que este grupo se reúne para escudriñar las escrituras, que no somos teólogos, pero sí tenemos un firme interés, una devoción por estudiar las escrituras y esa búsqueda. Si hay una pregunta que no tenemos duda, no sabemos, pues mira, buscamos la respuesta, buscamos los estudios. El segundo sello es el caballo bermejo o el caballo rojo. Apocalipsis 6 del 3 al 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira.
Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Tenemos aquí a un segundo jinete que va en un caballo bermejo. Se le entrega una gran espada, se le permite quitar la paz de la tierra y se le permite hacer que los habitantes se maten unos a otros. Cuando vemos el símbolo de la espada, esta espada implica lucha, guerra, sangre. Y aquí con relación a la espada, habían dos tipos de espadas. Habían unas espadas grandes, pero también cuando se iba a la lucha, cuando se iba a la guerra, había un tipo de espada que era más pequeño. Los soldados la podían tener en su cuerpo. Más pequeña. Pero exacto. se usaba para degollar los animales y también para degollar a las personas. Más manejable, como lo que llaman una daga en Puerto Rico. La espada pequeña o el sable o el sable no, el machete, la daga, pues sí, es básicamente para eso, para la pelea cuerpo a cuerpo. Y pues básicamente está hablando de esa imagen donde pues sí, de arrancada pues tenemos que contrasta con la figura que tenemos en el caballo blanco, o sea, la paz esta que se había traído inicialmente, que se había conseguido. Fijémonos que este ser, este anticristo, consigue su posición en la hegemonía mundial, o sea, consigue su papel de que todo el mundo pues estén detrás de él apoyándolo, porque él consiguió lo que nadie había conseguido esa paz que el mundo desde siempre ha estado buscando, y este fue el que por fin la consiguió, el que consiguió que los palestinos y los judíos se sentaran juntos, que se sentaran y pudieran trabajar inclusive para la reconstrucción del templo, tocado la semana pasada, el templo de Salomón, que hoy en día pues lo único que queda es una pared, el muro de los lamentos. Pues se consigue todo esto, este ser maravilloso pues crea basa su poderío o su apoyo del resto del mundo en esos logros que había conseguido. Y al entrar este jinete, pues no es otra persona que el mismo anticristo, pero entonces revelando ya con el control, ya las naciones le han dado el control, ya todo el mundo pues ha estado detrás de él, pues en ese momento pues se revela como con su verdadero rol, que es traer destrucción, traer muerte y dominar a través del terror al mundo. ¿Cuándo es que entra en la historia de la profecía este jinete rojo? Así que el jinete rojo llega después de los primeros 3 años y medio. Es que empieza en sí toda esta manifestación del anticristo ya revelado, rompiendo el pacto, etcétera. Sí, porque aunque van a haber unas luchas donde el anticristo va a hacer que Israel gane, y entonces cuando esto sucede, que se puede lograr la paz, que hay un entendimiento, ¿verdad? Que ahí ya pasan los 3 años y medio, y entonces ahí es que empieza inclusive empieza el juicio y empiezan las persecuciones. Porque no podemos obviar, ¿verdad?, que ahí van a haber personas no del Islam radical, sino del Islam que realmente adoraban al Mesías. Después va a haber cristianos, y entonces van a surgir unas persecuciones y van a haber esas guerras, y va a ser el comienzo de la guerra. Semana pasada decíamos que con el anticristo comienza la tribulación y la gran tribulación. Con el segundo jinete, este jinete tiene la función de quitar la paz del mundo. O sea, esa va a ser una de sus funciones, es que en la tierra no haya paz. La manifestación del anticristo rompiendo el pacto de paz, simbolizado por ese jinete. Y quería mencionar del caballo bermejo, que es color rojo, pero un rojo fuerte, ¿verdad? Intenso. Intenso. Está el blanco,
que nos trae una aparente paz y aparece este rojo que va a traer destrucción, sangre. En algún lugar yo sé que yo leí en la semana, hay algunas perspectivas de estos estudios que, no sé, me corregirán ustedes si me fui por otro lado. Decían que, por ejemplo, y aquí lo tengo anotado, ahí hay un salmo que es el Salmo 78:49 que dice: envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Y hago esta aclaración porque algunos estudiosos interpretan que cuando se habla de estos juicios en donde se va a ejecutar el plan de Dios por alguien, porque no identifican exactamente quién es la persona que monta el caballo específicamente, pero algunos no sé por qué pensaban que eran ángeles cumpliendo la voluntad divina. ¿Es eso correcto? ¿Eso es un error? ¿Qué ustedes piensan al respecto? Entiendo, fíjate que los ángeles van a actuar de forma directa, pero es en las trompetas, porque ahí ellos son los que están dirigiendo esos castigos. Pero aquí en esta parte no entiendo que sean los ángeles, porque los querubines solamente lo que hacen es señalar que vienen los jinetes. Sí, porque estuve viendo que más adelante, cuando aparece el amarillo, tiene el nombre de la muerte, o sea que... Hello, ese no es un ángel de propiamente que esté con el Señor, ¿no? De hecho, la misma Biblia dice que la muerte ha sido vencida y todas estas cosas, ¿no? O sea que de repente, sí, no, como me estaba lleno, pero sí es bueno lo que tú acotas. Esa misma duda que tú tienes, la tuve yo inclusive, yo le escribí a Jimmy, porque leí de muchos que piensan, y hay un pasaje creo que es en Ezequiel que te pregunta, ¿y quiénes son estos ángeles? Y él dice, son ángeles que han sido enviados para recorrer la tierra. Claro. Y en un momento dado, pues yo pensé lo mismo, que podían ser ángeles, ¿verdad? Los ángeles del juicio, como pasó cuando fue destruida Sodoma y Gomorra. Claro. Después hablando con Jimmy y hablando con Miguel, que estuvimos discutiendo y buscando información sobre eso, porque como dije al principio, hay muchas teorías de todo, y claro. Entonces pues uno tiene que ir profundizando en los pensamientos y también no solamente quién expresa la opinión, sino de qué línea de pensamiento viene. Pero entonces después que discutí con Jaime y con Miguel, pues llegué sí que... Fue una pelea, por cierto. Sí, no fue una pelea, sí, porque tú sabes, después de 42 años, pues ni modo, ya para lo que falta que venga el resto, ¿verdad? Sí, hay unos ángeles que tienen unas funciones en particular que vamos a ver que tienen poder sobre ciertas acciones que van a suceder dentro de estos juicios de Dios, como menciona Jimmy. O sea, estamos viendo este periodo donde los juicios de Dios van a ser desatados. Y sí, hay ángeles, no es que todos los ángeles, ni una hueste de ángeles, sino que hay ángeles que tienen una función en particular. Eso sí lo vamos a ver más adelante. Y pues también hay una de las cosas, comento esto ya prácticamente aparte, le comentaba a Nilda cómo muchas veces nosotros vemos estos pasajes que se utilizan para sustentar muchas teorías o explicaciones, vamos a hacerlo así, para aclarar puntos. Y muchas veces cuando vemos el contexto, pues está hablando de algo en particular, una situación en particular, y a veces pues por eso no entendemos muchas veces y se prestan en ocasiones a que como quien dice, leímos la brasa para nuestras sardinas. Si yo estoy con cierta o quiero justificar cierta posición, pues es posible que pueda traer algún texto, algún pasaje, sacarlo del contexto y utilizarlo para justificar mi posición. Es importante que nosotros pues que nos dediquemos a estudiar, y comentaba con Nila también lo bueno, lo fructífero que ha sido el estar en este grupo para poder indagar en cosas que nosotros pues dudas que tenemos, cómo irlas aclarando y cómo ir aprendiendo sobre la voluntad del Señor, que esto es importante, como decía Blanquita al principio. O sea,
¿Qué importancia tiene esto? Bueno, esto es un mensaje que se le dio a Juan y se nos ha dado a nosotros para que lo llevemos. ¿Para qué? Pues para que las personas sean salvas, no por miedo a la gran tribulación, pero sí o sea, para que todos estemos claros de que ninguno queremos pasar por la gran tribulación y no queremos que nadie que nosotros conocemos y inclusive los que no conocemos, que nadie pase por esto. O sea, nuestro llamado, nuestro norte debe ser llevar esta palabra de que el Señor pues, nos ha dado un mensaje y hay unos juicios y hay unas bendiciones y nosotros queremos que todo el mundo tenga la bendición y escape los juicios. Y esto pues, es lo que hace importante este tipo de profecía y este mensaje que se ha traído, Jim. Sí, tenemos que tener en cuenta que un texto fuera de contexto puede ser un pretexto para justificar algo que no es bíblico realmente. Hay quien los estudia y ve el libro como historia, algo histórico que ya pasó, y lo enmarcan en el Antiguo Testamento como que, pues mira, la destrucción del templo que se dice que va a haber en la Gran Tribulación. No, mira, este fue el templo de Israel y ya esto pasó. Pero los que creemos y estudiamos el libro de forma como que es un libro profético, vemos las cosas de otra manera, vemos que son lo que va a suceder y que este juicio de Dios se da porque el hombre no ha sabido, se apartó de la voluntad de Dios, y ante tal maldad va a llegar un momento en que no se va a poder vivir, y por eso es que tiene que venir el juicio de Dios. Sí, fíjate que cuando se destruyó el templo en el año 70, todavía Juan no había escrito el Apocalipsis. Exacto. Así que ahí se tumba la teoría esa ya. Sí, pero los que creen de forma histórica, pues te dicen que no, que estaba viendo algo que había pasado. Los que creemos por fe y lo vemos de forma profética, ¿verdad? Pues yo creo que el Señor nos da un entendimiento distinto y podemos verlo. Y como tú decías, Jimmy, hay cosas que no vamos a entender y que solamente por fe las podemos creer. Pero ¿cómo ustedes piensan qué va a estar pasando, verdad? Es cuando el jinete cumpla con sus encomiendas. Una de las cosas es la batalla entre las naciones, estos acontecimientos que estamos viendo aquí, esta gran guerra que trae este caballo, pues se entiende que será algo a nivel mundial y con las consecuencias que eso trae. O sea, el que todo el mundo esté en guerra no es lo mismo a que la mitad del mundo esté en guerra y la otra mitad del mundo esté sembrando y cosechando, construyendo, preparando armas. No, aquí estamos hablando de algo que va a acaparar todo el mundo. Todo el mundo va a estar en lo mismo. A mí lo que me asusta, bueno, sí me asusta y voy a ser sincero, es el hecho de que nosotros ya hemos sido, bueno, no testigos, pero sí sabemos de situaciones a través de la historia que han sido muy sangrientas. Ya hablaron del holocausto, pero podíamos hablar de la bomba que se tiró en Hiroshima y tantas otras cosas, momentos históricos en donde ha habido guerras que han impactado al mundo, y yo me supongo, si eso en cierta forma, e incluso la guerra en Ucrania, que me llama la atención, porque eso que está diciendo Miguel es justificable 300%, porque en Ucrania sigue muriendo gente, hay guerra todavía, pero ya no es noticia, y nosotros vemos eso como que, ay, todavía se están matando por allá, todavía eso sigue. Pero sí, lo que pasa es que las noticias ya no lo cubren, ya eso no es como, el boom ya se le pasó, pero la gente se sigue, la guerra sigue allá. Y también verla desde la perspectiva de los rusos, que los rusos es una nación tan grande que sí, ellos están en guerra con nosotros, pero ellos nada más han sufrido el impacto de la parte económica que quizás Estados Unidos y otros países han ejercido de manera de presión, pero más allá de eso, los rusos siguen con su vida, porque el ejército es el que está peleándose con los ucranianos por allá, no ellos. Pero nosotros estamos como que desligados un poco de esa realidad que viven quizás los ucranianos, pero sigue la guerra, ¿no? En ese sentido. Y sí, es justificable que la gente piense a veces que estas cosas pasaron desapercibidas para mucha gente, pero sí se dieron. Pero aún lo que quiero llegar es que si estas cosas fueron devastadoras y realmente horrorizaron a la gente, ¿qué tanto más, a cuánto más va a estar elevado esto que viene, que va a impactar? Porque
Si ponen al caballo rojo sangre, es porque lo que viene nunca lo hemos visto. Eso se llama la gran tribulación, porque es algo que nunca se ha visto en la historia. Exacto, nunca se ha visto. Pero yo quiero a Benjamín, muy bien lo que habla. Eso es allá en Europa, pero vemos que la gente está huyendo de Europa y está entrando ya a España, se van por el mar, ¿verdad? Y uno dice, adiós, pero y no es en Puerto Rico que están viniendo de Santo Domingo y Haití, en Yola. Allá también están cayendo, allá también. También esa guerra va a tener un impacto porque ahora mismo Rusia y China están haciendo alianza. Exacto. Se va a estar polarizando el mundo en grupos que apoyan a Rusia y grupos que apoyan a Estados Unidos. O sea, que se va a polarizar el mundo y eso es como antesala a un más posible conflicto mundial. Sí, se está hilvanando. Muchas cosas que están sucediendo que es con preparación hacia ese momento. Exacto. Y cuando uno ve aquí que los alimentos se escasean, hay que ir al supermercado. Mira, y yo voy al supermercado y busco aquí, busco allá y me doy cuenta que hay cosas que ya yo no consigo como conseguía antes. Y entonces, si no voy a cierta hora, ¿verdad? Veo que ya por la tarde no encuentro lo que yo casi siempre uso. Y a veces ni lo veo que está. ¿Qué nos llama la radio o los consejos a veces? Que empecemos a guardar alimentos enlatados porque va a escasear más todavía. O sea, como dice Jimmy, esto es un preámbulo. O sea, es lindo el estudio que estamos haciendo de Apocalipsis, lo que viene realmente es terrible para la gente, más aún para los que no conocen al Señor. Pero en mi caso, que he estado tan cerca a la muerte realmente hace 4 años, de cara a la muerte, y a mucha gente que moría a mi alrededor, yo tomé la responsabilidad de compartir el evangelio, porque la gente no va a pasar ni por la tribulación, sino se muere y se va al infierno. La gente que se muere hoy, la gente que se murió hace unos meses sin conocer a Cristo, es terrible. O sea, nosotros estamos proyectándonos a la tribulación, a la gran tribulación, que va a ser terrible. Yo sí siento en mi corazón una carga muy grande, y es nuestra responsabilidad. Lo que cada uno tenemos en nuestro corazón, solo Dios lo sabe. En nuestras iglesias no sabemos quién está sentado a nuestro lado ni a nuestro otro lado. Podemos ver la cara, ¿no?, de cada uno de nosotros, podemos mostrar la mejor cara. Pero creo que todo viene desde la raíz, ¿no? Nuestra dependencia con el Señor, nuestra relación íntima con Él. Y Él es el número 1, nuestro primer amor, nuestro amor verdadero. No le vamos a mentir y vamos a servirle. ¿Y qué es nuestro servicio? Es el primer servicio que nosotros tenemos que hacer al Señor. Es cierto que hay muchos ministerios en la iglesia, pero yo estoy, miren, 20 días con fiebre. No saben qué tengo. Pero estos 20 días en cama para mí han sido mi fortaleza para seguir hablando del Señor y para no rendirme y para que la gente, los que no son creyentes sobre todo, me dicen, oye Isa, te llamamos pensando que estás decaída, y yo estoy en gozo porque sé que si el Señor me lleva, sé dónde voy a ir, no por lo que yo soy, es por la confianza y por la fe que tengo en Él, porque Él es mi Salvador. Entonces nosotros cada día tenemos un reto, de compartir la palabra y de buscar una forma, no sé, aunque sea llevando una ropa a una persona y predicándole el mensaje, ¿no? Mandando un postre a alguien, decirle, mira, pero ¿por qué tú eres así, no? Estás enferma, lo has comprado y me lo estás mandando, o un libro, lo que fuera, porque no vamos a esperar la gran tribulación, sino hoy. Hoy muere mucha gente, entonces nos seguimos preparando y lindo el estudio. Sí, lo que dice es cierto, ¿verdad? Que nosotros estamos enfocándonos en la gran tribulación porque es algo que va a suceder, ¿verdad? Y tenemos que estar conscientes de eso. Pero mientras tanto hay mucha gente muriendo sin Cristo. Esa gente pues no va a pasar por la tribulación, pero van para el infierno. O sea, que es peor todavía. Yo entiendo que la intención del Apocalipsis es abrirnos los ojos para que sepamos que hay un fin y que hay un Dios que va a venir a reinar y que tiempo, exacto, el tiempo es corto y tenemos que llevar su palabra, dar a ese plan de salvación a aquellos que lo necesitan y mantenernos alerta a saber que no queremos que nuestros hijos, nuestros familiares se queden, el que está sentado en nosotros se quede, sino que tenga esa oportunidad de escuchar la palabra. El final es la victoria, punto. O sea, lo que quiere decir es, mira, olvídate,
eres victorioso porque ese es el final, la victoria. Enmarcando lo que decíamos la semana pasada de que nos encontramos en el periodo de gracia de la iglesia en términos de que Dios nos hizo coherederos de su reino, ¿verdad? A nosotros los gentiles. Cuando escucho a Isa, escucho el comentario de Ruth y de Jimmy, pues nos podemos enmarcar ahí en lo que en ese periodo de gracia en que estamos, ese lapso antes de que venga el rapto y que comience la gran tribulación, es el periodo que la iglesia tiene que aprovechar para dar a conocer las buenas nuevas de salvación al mundo, porque como vamos a ver posteriormente, verá en los próximos capítulos, van a haber unas personas que Dios va a enviar y va a sellar para que prediquen el evangelio durante la gran tribulación. No es menos cierto que antes, en el momento actual en que estamos, nosotros tenemos una función, tenemos un deber, y es lo que menciona Isa que está haciendo, lo que, como menciona Jaime, mira, Jimmy, tenemos que movernos a la acción, tenemos que estar claros en que para que más personas conozcan al Señor, como lo estamos haciendo ahora, como estamos difuminando su mensaje, no podemos quedarnos quietos, tenemos que en todo momento, en toda hora y en todo lugar, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que es una vida que es accesible a todo el mundo. Solo tienes que creer. Con tan solo creer y aceptar a nuestro Señor como único y exclusivo Salvador, eres merecedor por gracia y eres coheredero del reino de Dios. Amén. Y entonces, hablando, Benjamín mencionaba lo de la guerra y enmarcándonos, ¿verdad? En este jinete que viene a quitar la paz. Vemos quizás lo más cercano, ¿verdad? Quizás cercano en cuanto a conocimiento, lejano en cuanto a país. Cuando vemos a África, estudiamos de África, vemos que es un país que pasa, uno de los países que pasan por mucha hambre, mucha hambruna. Y entonces uno ve los niños, uno ve las personas desnutridas, uno ve tanto dolor. En estos momentos en que estamos viviendo, así como en otros países, que gente aquí en nuestro Puerto Rico, personas que se acuestan sin comer porque no tienen. ¿Cómo podemos imaginarnos que será este momento? Los países se dedican al armamento militar y entonces poco a poco los países van cayendo en miseria porque ya la comida no fluye, no se siembra, y si se siembra pues se destruye, no es lo suficiente, los alimentos escasean y entonces se va creando un estado de hambre y que mucha gente, se dice que una cuarta parte de la humanidad va a morir a consecuencia de este jinete y a consecuencia de los que vienen posteriormente. Vemos que cada vez que sale un jinete, las cosas no mejoran, van empeorando. O sea, y este es el primero, ya después del anticristo, que trae sangre, que trae guerra, que trae muerte. Mateo 24, 6, 8. Dice, oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Y es como las contracciones, las damas que hemos tenido bebés, sabemos que las contracciones empiezan pequeñas, pero ya al momento casi de alumbrar son terribles. Y eso es lo que está diciendo aquí, que son dolores de parto que van a aumentar. Los principios de dolores. Exacto. Todavía aquí no estaba en la tribulación, porque fíjate que dice, mirad que no os turbéis. O sea, que no piense que porque hay ahora mismo terremotos y está empezando guerra, ya llegó la tribulación. Eso es principio de dolores, lo que llaman la Biblia. Exacto, que es es como proceso. una anticipación realmente a la gran tribulación que viene luego. Es como un parto, un proceso que va poquito a poco. Que si este es el principio, como vemos aquí en este pasaje, imagínense. Yo creo que no podemos ni tan siquiera imaginar cómo será el momento de la gran tribulación. O sea,
Uno piensa, debe ser bien malo, debe ser bien fuerte, pero es que no hay forma en que nosotros podamos imaginarnos tanto dolor, tanta hambre, tantas muertes, tanto odio, porque el problema es que cuando estamos en guerra estamos también en odio, ¿no? Unos contra otros, y cómo vivir en un mundo así, sin paz. Nilda, yo pienso que lo que estamos viviendo ahora para nosotros es como, para los cristianos, ¿verdad? Es tan absurdo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y esto es nada con lo que va a suceder. O sea, que para nosotros es como tú dices, es impensable lo que pueda, ¿verdad?, estar sucediendo, porque van a ser todas personas que no tienen amor en su corazón. Y yo creo que como los animales salvajes que a veces atacan y se atacan los dos cruelmente y a muerte, sería como algo así, porque no hay sensibilidad, no hay amor, no hay empatía, o sea, todas esas cosas no van a estar y va a ser cruento, va a ser bien cruel por esa razón. Sí, porque dice que además de la guerra se matarán unos a otros, dice ahí en ese mismo caballo, ¿verdad? Que se matarán unos a otros. Sí, además de la guerra va a haber ese conflicto social. Que era lo que mencionábamos con la espada más corta, y las peleas cuerpo a cuerpo, que denotan eso mismo, la rivalidad, el odio entre las mismas personas, que lo vemos ahora mismo. O sea, te quedaste mirando a una persona porque ¿qué me miras? Y han habido muertes así porque me están mirando y te tocaste la bocina. Me tocaste la bocina, te bajan y te pegan un tiro porque la persona a lo mejor está pensando en otra cosa y no tiene, o sea, no puedes razonar, ¿sí? Y estamos viviendo así y hay una cosa con relación a este estudio, yo sí he aprendido algo de este libro y de los estudios que estamos haciendo, y es que nosotros tenemos que salir de la cajita, ¿verdad? Como dicen en Castilla la Vieja, out of the box, de ver más allá de nuestro entorno, ver noticias internacionales, ver qué está pasando con China, ver qué está pasando con Rusia, ver todas con la política en Estados Unidos, todas estas cosas, porque nos dan un marco de referencia de qué es lo que está pasando y que es un preámbulo de lo que nos espera. Yo muchas veces veo a muchas personas, pues te llegan, inclusive, ¿verdad?, cristianos que, pues mira lo que está pasando, tengo miedo, y muchas veces uno cae en esa misma situación y uno tiene que pensar que uno sabe que las cosas van a suceder. Pues entonces lo que tenemos es que mantenernos orando y decir, Señor, yo sé que estas cosas van a suceder, tu palabra lo dice así, o sea, este mismo libro nos revela las cosas que van a suceder. Pues mira, mantenernos trabajando, mantenernos llevando su palabra, vivir con fe, y de la mano de Jesús, el pueblo de Dios ha sido advertido de las cosas que habrán de suceder. Que Dios está en control de todas maneras. Y que Dios ama a sus hijos. Amén. Y como ustedes padres aman a sus hijos y les gusta protegerlos, Él no es diferente a nosotros. Él nos va a proteger también. Sí, Isaías 48:22 dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Y yo quería añadir rapidito, esta semana Benjamín mandó un video y preguntaba qué opinas de la izquierda y la derecha, para los que sí. Entonces, yo nada más quiero, ¿verdad?, comentarlo, porque como que va en la línea de, ¿verdad?, del pensamiento de que nosotros como cristianos tenemos que definir y abrir los ojos a entender las cosas que van a ocurrir, porque Nilda, estás diciendo, pues hay que ver las noticias. Sí, tenemos que ver las noticias, como estás diciendo, tenemos que entender los tiempos donde estamos y tenemos que poder, ¿verdad?, con ¿verdad?, total libertad, poder advertir a los demás. Y esta persona en este video decía, porque yo no soy ni de izquierda ni derecha, entonces cuando la presionan, entonces sí dice que es de derecha. Ella como que, ¿verdad?, trata de justificar, habla de lo material, no se ven a mí la parte material, pero ella educó a sus hijos, hizo esto y lo otro. O sea, nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, claros con nuestras cosas, ¿no?
Como Ella Cristo estaba lo muy quería. clara en lo que creía. No, exacto. No, Pero claro, entonces, claro. ajá. En eso estamos claros, pero yo creo que el punto de vista que nos presenta Ruth es muy válido. El hecho de que el cristiano tiene que definirse Sí, en esos términos, porque nosotros tomamos decisiones todos los días. Ella dice que yo no soy izquierda, dice, yo soy cristiana, sí, pero tú estás en un partido de derecha, mija. O sea, ella ya estaba definida, ¿no? Que quizás una cosa sea menos mala que la otra, sí, es cierto, porque no hay nada que ninguna postura política sea 100% la más correcta y la que más le resuelva, porque incluso en el capitalismo en el que vivimos hoy en día tampoco es lo más perfecto, porque va a existir y perpetuarse la lucha de clases y va a ser las clases sociales y este revolú. Pero por el otro lado también, pues la otra parte de que repartan a diestra y siniestra por igual a todos tampoco es correcto. Entonces uno tiene que establecer qué es lo menos malo de las opciones humanas que hay, porque uno tiene que definir. Porque lo peor que puedes hacer tú como cristiano es que te toque a ti ir a votar y tú vayas y tú no ejerzas tu derecho, porque tienes que hacerlo, es una responsabilidad. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. eso es así. Yo creo que lo más que debemos pensar es en los valores que están detrás de esos partidos, o sea, que son sus creencias, Claro. su relación con Dios. Que eso por lo menos disminuye, que tampoco garantiza, porque como dijo, creo que fue Nilda, no, Isa fue la que lo dijo, no sabemos los corazones, porque de decir podemos decir muchas cosas, pero ¿y los corazones? O cuánto resentimiento puede haber en cada ser humano por sus propias vivencias, pero ¿cómo pueden simpatizar con el aborto, con toda esta corriente que es terrible de todo, ¿no? O sea, todo lo que sabemos que ellos traen, ¿no? Mencionado la semana pasada, o si no lo mencionábamos, lo debimos haber mencionado, que es interesante que el anticristo no viene con cuernos, rabo y un tridente botando fuego por la boca. Él viene con palabras de paz y con palabras de amor. Y ¿qué tú quieres oír? Tú quieres oír que los más desvalidos tengan recursos, pues yo voy a llevarte esos recursos y o sea, te doy lo que tú quieres escuchar, y es la forma, o sea, es la forma realmente como el engañador engaña, o sea, haciéndote escuchar lo que tú quieres escuchar. Y muchas veces pues, pasándote la mano para montar el caballo. sí, claro. Yo quería comentar que estamos en una época que el cristiano tiene que ser radical, y lo que tú veas que no va de acuerdo con lo que Cristo predicó, y vamos al Sermón del Monte, que eso es, clave ahí, pues nosotros tenemos que definirnos, y vamos a tener que ser radicales para poder ni de derecha ni de izquierda, de Cristo. Y de Cristo, de acuerdo a eso, tomamos decisiones como siervos del Señor, como hijos de Dios, ni frío ni caliente, no pueda, o sea, perdón, término medio, tiene que ser o eres frío, estás en las tinieblas, o estás en la luz, pero no puedes tener un pie en las tinieblas y otro en la luz, como pasa en muchas iglesias que están con un pie en un lado y el otro en el otro. Pues entramos ahora al tercer sello, y ese es el caballo negro. Y los versículos de Apocalipsis 6, del 5 al 6, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Aquí encontramos que el caballo negro representa la escasez en nutrición y una hambruna mortífera, o sea, cuando nunca habrá habido en la tierra. El color negro también se asocia con la escasez, pero no había mencionado que el caballo se utilizan también en la figura del caballo, porque el caballo es
un animal fuerte. Y entonces en esta representación pues vemos que ese fuerte animal que va cabalgando nos trae una escasez y nos trae una hambruna. Y esto a raíz de lo que ya pasó con el caballo rojo, lo que decíamos, hubo guerra, empiezan todo a tener, la gente los gobiernos se empiezan a ir hacia los armamentos, hacia las guerras, empieza todo a escasear, no hay siembra, no hay nada, y entonces ahí ya se cae en el periodo de la guerra. Los precios suben, todo se encarece, todo es bien difícil tanto conseguir alimentos como muchas veces conseguir el dinero para poder comprarlo. La inflación pues se va hasta los límites más grandes y es bien difícil obtener la comida. Aquí vemos que nos habla sobre una balanza y la balanza era un instrumento que se utilizaba para pesar los alimentos. Se pesaban los alimentos, ¿por qué? Porque hay escasez, porque se limita la comida. Y entonces este símbolo de la balanza simboliza el que tengamos que racionar la comida, sobre todo en tiempos no solamente de una hambruna como esta que presenta aquí, sino, por ejemplo, en tiempos más actuales, pues mira, uno va, si las cosas se encarecen, pues uno va reduciendo las cosas, compras menos y vas amoldándote a un presupuesto. En términos de un denario, el denario era una moneda de plata romana que equivalía a un dracma, a la dracma griega. Y un obrero ganaba, trabajando todo el día, se ganaba un denario. Mateo 22. Y habiendo convenido con los obreros un denario al día, los envió a su viña. Ese era el sueldo. Ese era el sueldo de un día. Un día. Entonces, que si lo traducimos a nuestros días, más o menos pensando en el mínimo, está hablando de 80 a 100 dólares diarios, pensando en el mínimo. Eso costaría las 2,5 libras de harina. Decía, exacto, porque entonces dice 2 libras de trigo por un denario. 100 pesos más o menos. Y eso era equivalente a un denario daba para la comida de una persona al día. Si habían 7, 6 se quedan sin comer. O sea que ya podemos ir viendo y enmarcando. Tenía que trabajar todo el mundo. Ahí trabajar y si es como ahora. Si había trabajo. Si hay trabajo, porque muy probablemente después de una guerra escasea todo y si no hay dinero para comprar, pues me da la impresión que es porque tampoco hay trabajo. No sé si pasó en Puerto Rico, si pasó en Perú, pero por lo menos en Panamá cuando empezó el COVID-19, todo lo que tenía que ver con alcohol y con Lysol y todas esas cosas, mira, eso estaba inencontrable. Y cuando llegaba un cargamento, donde yo trabajaba antes, al lado yo tenía una farmacia y la farmacia se abastecía. Oye, apenas llegaba, eso no duraba, es que ni una hora. Yo no sé cómo hacía la gente, si alguien de la farmacia llamaba, pero se iba rápido. Pero estaba carísimo. Entonces, en la escasez, pues, por eso mismo, porque como está tan escaso, te suben los precios, pero de una manera que tú dices, pero ¿y esto qué es? Gracias a Dios, claro, y gracias a Dios ahora que ya esa urgencia pasó, ahora sí tienen incluso hasta me acuerdo hasta las mascarillas que estaban súper carísimas también y todas estas cosas que después bajaron de precio y todo eso, ¿no? Pero si es así, en esta época de ahora que nosotros estamos viendo y nosotros hemos vivido cosas así, no nos podemos imaginar cómo va a ser en aquella época, porque incluso en la dictadura militar en Panamá, cuando cerraron los bancos, el gobierno de los Estados Unidos congeló las cuentas bancarias, la gente tenía 3 reales en su cartera, pero no podían comprar nada porque los supermercados estaban desabastecidos. Y ahí sí nos las encontramos en una hambruna y el peligro era que, bueno, lo que pasaba era que en los locales comerciales la gente tenía que dormir con civiles armados afuera, porque tú no sabías en qué momento te iban a venir a desvalijar tu empresa, ¿no?
porque eso también se desencadena ese tipo de problemas en vandalaje de la gente que viene a provocar el caos y a robar. Recuerden Porque que todo fíjate, esto está dando dentro de una dictadura del anticristo. En las dictaduras siempre hay control absoluto. Yo me acuerdo cuando Franco, que la gente no podía comprar ni siquiera café porque no lo había, y le daban unas tarjetitas con unas cuotas. También pasó en Cuba. Aquí también, hijo. Sí, la Aquí dictadura. también le daban tarjetitas a la gente porque no le pagaban en efectivo, le daban un bono al que trabajaba en el Estado, un bono, y con eso lo tenía que redimir en ciertos supermercados, porque no todos los supermercados te lo aceptaban. Es que la dictadura tiene el control y el anticristo va a ser el dictador mundial, que va a tener un control, que después vamos a hablar más tarde de la... Por esto, lo que dijo Nidia, todo el mundo va a estar metido en el mismo pote, en el mismo, porque va a ser mundial, porque va a ser un solo gobierno y todo el mundo va a estar en el mismo dilema. Solo un control. Benjamín mencionaba las cosas se encarecen, pero en este caso estamos hablando de comida. Gracias a Dios yo no he sentido un hambre así. O sea, ustedes saben que uno se levanta y se toma cualquier cosita, pero si pasa todo el día sin comer, ya por la tarde, está buscando comida, algo, aunque sea una galletita, dame un dulce, lo que aparezca. Y te pones de mal humor. Cuando hay hambre, tú puedes pensar de una forma, pero como tu comportamiento cambia. A lo mejor dices, pues no, pues la comida... Exacto, lo que yo compré con ese denario es para mí y los demás, pues yo, no puedo darte porque tengo hambre. Por eso es que yo le decía que son cosas que uno no puede imaginar, porque nosotros, gracias a Dios, aunque sea, como decía antes, un mendruguito de pan, uno encuentra o vas al vecino y te da algo, pero en este tiempo no va a pasar eso. Y entonces te dice que la cebada, tú podías comprarte hasta 6 libras por un denario, pero es que la cebada es un alimento que es más barato, o sea, menos costoso, pero de la misma forma menos nutriente, que yo me imagino que a lo mejor te llena menos. O sea, que la situación sí va a ser bien difícil, y entonces te hablan del aceite de oliva que se usaba como un alimento en las mesas de los ricos en Europa o en la cuenca del Mediterráneo. Pero también como energía, acuérdate que las lámparas eran de aceite. También. O sea, que esa referencia es que quizás se refiere a la energía, que queremos conservarla. Que era bien preciado, o sea, el aceite era uno de los alimentos bien preciados, y al igual que el vino, que era un elemento de consumo diario desde siglos antes, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué nos dice Segunda de Crónicas 2:10. Antes de que entre la Segunda de Crónicas, es que le sigo dando vuelta a la cabeza esta parte en Apocalipsis 5:6, al final, que dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Es una advertencia específicamente hacia el aceite y el vino. No sé si en la búsqueda conseguiste algo específico. Se entiende que hay varias teorías. Se piensa que se dice no dañes el aceite y el vino porque solamente las personas ricas lo iban a poder comprar. Y que solamente iban a tener acceso ellos. Los pobres más pobres no iban a tener acceso al aceite y al vino. Porque no tenías con un denario no podías comprar nada. O sea, 6 libras de cebada, o sea, no había. Pero entonces hay también otras opiniones de otros pensadores que dicen que puede ser que esa instrucción fue dada porque para proteger a los que iban a ser salvos, y que fuera una protección de Jesús, pero la más usada es que no iba a ser, el acceso iba a ser para personas ricas. Ok. Sí, es como en las dictaduras, siempre los que son del grupo de los dictadores viven bien siempre. Y tienes acceso a todo, inclusive cuando son países que han sufrido por estragos, terremotos, lo que sea. Hemos
somos testigos que se envían cargamentos y esos cargamentos no llegan a la gente. Se los reparten entre unos pocos y la gente necesitada no los ve. A menos que tú te encargues de tener algún contacto que tú sepas que vas a ir a repartirlo y van a llegar a los lugares que uno quiere. Siempre ha pasado, pasa y pasará en esta época, pues será peor. Segunda de Crónicas, Nibia. A tus siervos que corten la madera les daré 20,000 cargas de trigo, 20,000 cargas de cebada, 20,000 medidas de vino y 20,000 medidas de aceite. O sea que aquí vemos cuán importante, ¿verdad? Eran esto, el aceite y el vino y cómo se distribuían en esa época. Entonces lo que decía Ruth, se le ordenó al jinete echar a perder las cosas, pero que no podía echar a perder ni el aceite ni el vino. Se ha debatido mucho qué puede significar esta orden. Muchos piensan que los alimentos no escasearán, otros piensan que puede ser una provisión de Dios para el pueblo de Israel. Otra opinión es que serán alimentos que solo los ricos podrán comprar. También podía referirse a que no se dañasen los olivares y viñedos porque sus productos son vitales para la humanidad y sobre todo en tiempos de escasez. Nilda, ¿puedo añadir? Yo Sí. creo, ¿verdad? Conociendo el aceite viene del olivo, ¿no? De ahí yo saco. Y son árboles que se dan en lugares bien secos, ¿no? La uva también. El vino viene de la uva y se da en lugares bien secos. Yo me parece, ¿no? Que pudiera haber una raíz ¿verdad? Relacionada a la escasez de agua en ese proceso. A eso yo quería añadir porque es que tiene relación con eso y te explico por qué. En uno de los estudios que yo di hace mucho tiempo en la iglesia, cuando estábamos en la clase de escuela dominical, no recuerdo ahorita exactamente el versículo bíblico que habla acerca de la escogencia de los diáconos, creo que daba que fueran hombres no dados al mucho vino, creo que era en ese momento, porque el agua potable era un asunto bien difícil de encontrar y en sustituto al agua potable estaba el vino. Pero con el vino había que ser bastante diligente y bastante sabio porque si no quedaba borracho, ¿no? Usarlo para lo necesario para acompañar la alimentación, pero para estar en ese estado, no llegar hasta el grado de embriagarse, porque el agua, como no existía agua potable per se, lo que le hacían en esa época era abrir unos pozos, tampoco era que había muchos pozos para todo el montón de gente que había, ¿no? Entonces, sí era una cuestión que mantenían como un balance entre el vino mismo y lo que es el agua. Pero yo encontré por ahí, Nilda, un comercial ahí de 30 segundos, que también hay unas referencias con respecto al aceite. Dicen que algunos piensan que es símbolo de la unción del Espíritu Santo y el vino lo es de la presencia de la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz. No sé, hay tantas interpretaciones. Yéndonos por esa interpretación, se podría pensar que lo que piensan que podía ser también para cuidar a los que iban al pueblo, ¿verdad? Que habría de arrepentirse y que iban a ser de los escogidos, claro. Pues pudiera tener lógica basado en lo que tú estás diciendo. Pero había que pensar quién fue que dio la orden al jinete a partir de la premisa que tiene el control del anticristo. Yo pienso que ahí lo que está diciendo es que tenga el control del aceite y del vino, o sea, que no se desperdicie, que lo conserve, o sea, que lo limite. Y que sea para gente escogida. Exacto, y que lo limite, claro, ¿verdad? Que dé un claro, control. Porque el objetivo es hacer daño. Al tener control del aceite y del vino, pues entonces ellos aseguran que por lo menos los que ellos quieran que lo tengan, lo tengan. Entonces dice que el hambre será tan y tan y tan grande que las personas se van a ver en la necesidad de aceptar la marca de la bestia, porque de otra manera morirían de hambre. O sea, aquí podemos ver que esta marca de la cual vamos a ver ¿verdad? En la próxima referencia bíblica,
que la instituye el anticristo, que iba a ser necesaria, y se dice que aún personas creyentes, por el hambre tan y tan grande, van a terminar aceptando esa marca. O sea, vuelvo e insisto, siendo bióloga, ¿no? Y viendo desde el punto de vista científico, o sea, es para que las semillas den, para que las cosas se den, necesitas el agua. Y yo creo que, ¿verdad? A lo mejor pues que, ¿verdad? Algunos, pero me parece que el escaseo de ciertas cosas es la que trae el hambre. Y a lo mejor por esta razón las últimas cosas que se quedan son las que requieren menos agua, como sería un cactus y este tipo de árboles también. Esta es mi opinión. Claro. Apocalipsis 16, 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiesen una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Creo que es un sitio perfecto para terminar y dejarnos con ese deseo, ¿verdad?, de conocer estos conceptos de la señal y la marca de la bestia, ¿verdad? De hecho, yo estuve viendo unos artículos sobre el microchip que empezó en Suecia, ¿verdad? Que está en Suecia, Inglaterra y ahora en Estados Unidos, que básicamente es una marca que quizás en el futuro será la marca que se utilizará, pero eso lo discutiremos la próxima semana.